Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo y que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, la relación, o mejor dicho, la no relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar este culebrón turco que parece sacado de una telenovela. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y a dejarme un comentario al final contándome qué opinan de todo este drama. Empecemos. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es de esas que te atrapan desde el principio. Los vimos enamorarnos en pantalla, interpretando a Eda y Serkan en la exitosísima serie, Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem iniciaron una relación que hizo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Se veían felices, enamorados, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales que nos hacían creer en los cuentos de hadas. Viajes juntos, miradas cómplices, gestos de cariño, todo parecía perfecto. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, las publicaciones en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Y lamentablemente las especulaciones terminaron siendo ciertas. Hande y Kerem pusieron fin a su relación, dejando a miles de fans con el corazón roto. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminaron Hande y Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones son muchas y a veces contradictorias. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado y comentado puede ser muy desgastante para una relación. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Hande y Kerem son dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco y sus agendas suelen estar muy ocupadas. Conciliar sus carreras con la vida personal puede ser un desafío. Pero en los últimos días ha surgido una nueva teoría que ha cobrado mucha fuerza en las redes sociales y que es la que precisamente nos trae hoy aquí, la supuesta explosión de Hande Erçel y la posible razón detrás de ella, que estaría relacionada con Kerem Bürsin. ¿Qué significa esto? Bueno, según varios medios de comunicación turcos y numerosos usuarios en redes sociales, Hande estaría muy molesta, incluso furiosa, con ciertas actitudes y comportamientos de Kerem después de la ruptura. ¿De qué actitudes estamos hablando? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque la información es confusa y a veces contradictoria. Algunos medios afirman que Hande estaría molesta porque Kerem ha estado hablando de la relación en entrevistas y programas de televisión, reviviendo un pasado que ella prefiere dejar atrás. Otros aseguran que el problema radica en la forma en que Kerem se ha comportado en las redes sociales, interactuando con otras mujeres y dando a entender que ya ha superado la relación. También se ha hablado mucho de la amistad de Kerem con otras actrices y modelos. Algunos fans de Hande consideran que estas amistades son una falta de respeto hacia ella y que Kerem debería ser más discreto, teniendo en cuenta el pasado que compartieron. Sin embargo, es importante recordar que Kerem es un hombre soltero y tiene derecho a relacionarse con quien quiera. Juzgar sus amistades o sus interacciones en redes sociales es, en mi opinión, algo injusto. Lo que sí parece ser cierto es que Hande prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Después de la ruptura con Kerem, se le ha relacionado con otros hombres, pero ella siempre ha sido muy discreta y no ha confirmado ni desmentido ningún rumor. Parece que prefiere centrarse en su carrera y en su bienestar personal, lejos del foco mediático. Y aquí es donde entra el drama, como dice el título de este vídeo. El drama no es solo la ruptura en sí, sino todo el culebrón que se ha generado alrededor de ella. Los fans de Hande y Kerem se han dividido en bandos, defendiendo a uno u otro y alimentando aún más la polémica. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se lanzan acusaciones, se interpretan gestos y se sacan conclusiones apresuradas. Es importante recordar que no sabemos con certeza qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad y tienen derecho a mantener su privacidad.
Todas las teorías y especulaciones que circulan en las redes sociales son solo eso, teorías y especulaciones. No hay que darles más importancia de la que tienen. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Ande ante toda esta situación? Pues, como dije antes, ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura ni sobre las supuestas actitudes de Kerem. Se ha limitado a seguir adelante con su vida y con su carrera, demostrando que es una mujer fuerte e independiente. En cuanto a Kerem, él sí ha hablado en algunas ocasiones sobre la relación, pero siempre de forma respetuosa y sin entrar en detalles. Ha dicho que guarda un buen recuerdo de Ande y que le desea lo mejor en el futuro. Sin embargo, estas declaraciones no han hecho más que avivar la polémica, ya que algunos fans de Ande consideran que son una forma de llamar la atención y de revivir el pasado. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que terminó, pero que sigue generando mucha expectación y polémica. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece y que detrás de las sonrisas y las fotos en redes sociales, hay personas reales con sentimientos y emociones. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en la pantalla y se trasladó a la vida real, llegó a su fin. Los motivos de la ruptura son inciertos, pero se especula con la presión mediática, las diferencias profesionales y, más recientemente, con el supuesto malestar de Hande por ciertas actitudes de Kerem después de la separación. Sin embargo, es importante recordar que solo ellos conocen la verdad y que todas las demás son solo especulaciones. El drama ha escalado en redes sociales, dividiendo a los fans y alimentando la polémica. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, aunque de maneras diferentes, y es fundamental respetar su privacidad y no caer en juicios apresurados. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes de toda esta situación. ¿Creen que Hande tiene motivos para estar molesta con Kerem? ¿O creen que todo esto es una exageración? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Pero, esperen, aún hay más. Porque este culebrón tiene tantas capas como una cebolla turca. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de los puntos que hemos tocado hasta ahora para entender mejor el contexto y los posibles motivos detrás de esta supuesta explosión de Hande. Primero hablemos de la presión mediática ***. Imaginen por un momento estar constantemente seguidos por los paparazzi, con cada paso que dan, cada comida que comparten, cada conversación que tienen, analizada y comentada por miles de personas. Es una presión constante que puede ser asfixiante, especialmente para una relación que está comenzando. Hande y Kerem desde el principio fueron objeto de una atención mediática abrumadora. Los fans querían saberlo todo sobre su relación, desde cómo se conocieron hasta qué planes tenían para el futuro. Y aunque al principio esta atención podía ser halagadora, con el tiempo se convirtió en una carga. Cada rumor, cada especulación, cada crítica podía dañar la relación y generar tensiones entre ellos. Además, la presión mediática no solo venía de los medios de comunicación tradicionales, sino también de las redes sociales. Los fans estaban constantemente buscando pistas en sus publicaciones, analizando sus interacciones y sacando conclusiones apresuradas. Cualquier cambio en su comportamiento era interpretado como una señal de crisis. Esta vigilancia constante podía ser muy estresante y afectar la forma en que Hande y Kerem se relacionaban entre sí. Segundo, analicemos las diferencias profesionales ***. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos en Turquía, con agendas muy ocupadas y proyectos muy diferentes. Hande, además de actuar, es una reconocida influencer y modelo con contratos publicitarios con importantes marcas. Kerem, por su parte, es un actor más centrado en proyectos televisivos y cinematográficos. Estas diferencias en sus carreras podían generar conflictos de intereses y dificultades para coordinar sus agendas. Imaginen tener que elegir entre pasar tiempo con tu pareja o aceptar un proyecto que te ofrece una gran oportunidad profesional. Es una decisión difícil que puede generar resentimiento y frustración.
Además, la competencia en el mundo del espectáculo turco es muy fuerte. Hande y Kerem compiten por los mismos papeles, por los mismos contratos publicitarios, por la misma atención mediática. Esta competencia podía generar envidia y celos entre ellos, especialmente si uno de los dos tenía más éxito que el otro. Mantener una relación sana y equilibrada en un entorno tan competitivo es un desafío enorme. Ahora, vamos a la parte más jugosa, la supuesta explosión de Hande y las actitudes de Kerem después de la ruptura ***. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la información es muy vaga y contradictoria. Pero, según lo que he podido recopilar de diferentes fuentes, parece que Hande estaría molesta por varias razones. En primer lugar, estaría molesta porque Kerem ha estado hablando de la relación en entrevistas y programas de televisión. Aunque él siempre ha sido respetuoso y ha evitado entrar en detalles, el simple hecho de mencionar la relación podría ser doloroso para Hande, que prefiere dejar el pasado atrás. Imaginen tener que escuchar a tu ex hablar de vuestra relación en televisión, reviviendo recuerdos y emociones que ya había superado. Es una situación muy incómoda que podría generar resentimiento. En segundo lugar, estaría molesta por la forma en que Kerem se ha comportado en las redes sociales. Aunque él es un hombre soltero y tiene derecho a relacionarse con quien quiera, algunas de sus interacciones con otras mujeres podrían ser interpretadas como una falta de respeto hacia Hande. Imaginen ver a tu ex coqueteando con otras mujeres en Instagram, después de haber compartido tantos momentos especiales juntos. Es una situación que podría generar celos y frustración. Y en tercer lugar, estaría molesta por la amistad de Kerem con otras actrices y modelos. Aunque es normal tener amigos en el mundo del espectáculo, algunas de estas amistades podrían ser interpretadas como una provocación hacia Hande. Imaginen ver a tu ex pasando tiempo con tu rival profesional, después de haber compartido tantos secretos y confidencias. Es una situación que podría generar inseguridad y desconfianza. Sin embargo, es importante recordar que todas estas son solo especulaciones. No sabemos con certeza qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad y tienen derecho a mantener su privacidad. Todas las teorías y rumores que circulan en las redes sociales son solo eso, teorías y rumores. No hay que darles más importancia de la que tienen. Ahora bien, ¿podemos aprender de todo este culebrón? En mi opinión, la historia de Hande y Kerem nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos enseña que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y las fotos en redes sociales, hay personas reales con sentimientos y emociones. En segundo lugar, nos enseña que las relaciones son complicadas y que a veces no funcionan, incluso si hay mucho amor de por medio. Y en tercer lugar, nos enseña que es importante respetar la privacidad de los demás y no caer en juicios apresurados. Finalmente, me gustaría pedirles a todos los fans de Hande y Kerem que sean respetuosos y que no alimenten la polémica. Recuerden que ellos son personas reales con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto. Dejen que sigan adelante con sus vidas y con sus carreras, y no los juzguen por sus decisiones. Y ahora sí, me despido. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de irse, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Y no olviden, la vida es una telenovela, disfrútenla.